Tiempo de botana, tiempo también, por supuesto, de ciclismo. Y bueno, pues la verdad que nos da mucho gusto que esté en esta oportunidad, pues un referente del ciclismo aquí en Veracruz. Me refiero a Carlos Cortés, que bueno, pues hoy nos acompaña y estamos muy contentos, Carlitos, de platicar de ciclismo, pero también de otras cosas por ahí que vienen en el paquete. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para lo que podamos apoyar. Oye, Carlos, yo recuerdo que tú en algún momento en una plática nos comentabas que al ciclismo llegaste no por decir desde pequeño me gustó el ciclismo, me mantuve y ahí me desarrollé. Tú eras futbolista. Así ¿no? es. Entonces, ¿a qué equipo le vas de fútbol? Al Cruz Azul. Ah. Muchos van a brincar, pero bueno, azul. ¿Y cómo? Mira, ya por ahí una cámara ya. Ya. Son americanistas. Con razón. Oye, caes al ciclismo, ¿por qué? O sea, ¿cómo fue el acercamiento? Sí, el acercamiento primero fue cuando yo jugaba fútbol, precisamente salíamos a pasear, no a competencias, era paseos, salíamos con Javier Rojas Chávez y en uno de esos paseos a mi hijo le regalan una bicicleta a los Santos Reyes de fierro y nos da la oportunidad de participar en un evento que en aquel entonces lo hacía los Cortés, el Pájaro Cortés, ahí en el dique. Y el chiquillo con esa bicicleta pues agarra muy buen lugar contra gente que traía bicicletas de ruta. Y ahí empieza, ¿no? Después nos damos cuenta y que a él le gustaba el ciclismo más que el fútbol porque él jugaba en Napoli y lo invitan, con Javier Rojas lo invita a que se quede a entrenar el ciclismo y participar. Él empieza a destacar y es cuando yo entro con ellos. Entro porque no había dónde entrenar, no había quien lo entrenara. Yo sabía poco, en realidad muy poco del ciclismo, me empiezo a empapar, empiezo a conocer. Javier me da muchísimo material para poder trabajar porque él quería seguir. Entonces seguimos trabajando y llegamos en una ocasión. Se hace una asamblea para el presidente de la asociación. En sí no iba yo, iba Rafael Lucino Sánchez al frente. Llegamos a la asamblea y él me dice, ¿sabes qué? ¿Vas tú? Le digo, no, yo no conozco. Me agarran así de que, no, pues espérenme, yo no. Entonces me dejan como presidente de la asociación, tratamos de hacer lo mejor posible, pero en ese entonces entra Víctor Fernández Figueredo, quien es mi maestro en el ciclismo, y él fue el que me enseñó todo lo que, gracias a Dios, hasta hoy podemos seguir enseñando, ¿no? Ahí entro ya de lleno, me quedo en el ciclismo por los hijos, porque para eso los 3 hijos que tengo ya estaban dentro del ciclismo. Y estuvimos con él casi 5 años aprendiendo, y me enseñó el ABC de lo que es el ciclismo ahora, ¿no? Y con eso, pues, gracias a Dios hemos tratado de darle seguimiento a todo esto, de lo que él me enseñó y que estoy muy agradecido porque él y Javier Rojas fueron de los pilares para mí. Y bueno, pues ya te hablo de hace 18 o 19 años. ¿De niño tú tuviste contacto, tuviste bicicletas o...? Yo en lo personal, por ejemplo, me acuerdo de esos Santos Reyes en una ocasión con una Vagabundo. Vagabundo que en ese momento... pues era una bici recreativa, ¿no? O sea, porque pues no tenía ni la forma de una de ruta ni de una de montaña. Y en esos años pues ni siquiera pensar en montaña. No. Pero pues era una bici para ir al parque, para andar ahí en la calle un rato. Sí. ¿Te tocaron qué bicicletas a ti? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de vivir por Los Berros. Vivíamos en Jiménez. Entonces ahí estaba Ángel con lo que era su ciclismo que ahí alquilaba. Él nunca nos las alquiló, siempre nos las dio, Angelito, paz descanse. Entonces tuvimos mucha oportunidad de en Los Berros dar vueltas, ahora sí. O sea, tu niñez fue ahí en esa zona de Jalapa. Ahí fue, entonces seguido bajábamos, jugábamos fútbol, porque se jugaba en los campitos de ahí de Los Berros y se acababa el fútbol y agarramos bicicleta que nos prestaba y ese era todo lo que yo tuve, ¿no? Después cuando crecimos, pues tuve la oportunidad de pasear con la bicicleta, vuelvo a repetir, ¿no? Nunca competí, en mi vida creo que competí 5 veces, pero ahí es la oportunidad de que tengo un poquito más de acercamiento con la bici, ya tenemos la bici propia,
y salíamos a pasear nada más los domingos, ni Solo un los día domingos. más, ni un día más. Entonces ese fue nuestro contacto con la bici. Yo vengo aprendiendo mucho más después, ¿no? Ya con los hijos encaminados. Con Víctor, él me enseña a planificar el trabajo, me explica el por qué esta línea, esta otra, los topes que hay que llegar. O sea, él me explica absolutamente todo, ¿no? Después él me enseña a enseñar, porque él me empieza a enseñar, tiene ciertos equipos en los cuales como presidente de la asociación, pues de algún modo los tenemos que llevar para aquí, para allá, pero él dentro de eso me decía, mira, esto se así, esto se hace aquí así, muchas cosas y técnicas que a veces nosotros no entendemos cuando estamos. Entonces él me empezó a enseñar. Tuvimos un equipo de jóvenes muy de 10 a 13 años cuando empezamos. Ahí es cuando yo empecé a aprender a formar a los chicos. Te tocó seguramente un chico que aquí fue un boom. Era un corredor escalador, me acuerdo, que en ese momento fue de los primeros que estuvo en un run porque se fue a Europa. Nos acordaremos ahorita del nombre. Yo lo recuerdo que era bajito, y era de ese grupo de Lucino, yo creo que era con la edad de Rafa, más o menos. Ok, sí, salió ahí con Javier, se fue en la GT. Y creo que es Luis Ángel el que se fue. Sí, él estuvo en Estados Unidos y de ahí brincó. Sí, lo recuerdo su historia, más no lo conocí, pero recuerdo su historia. Ahora, Jalapa, no solo la ciudad, sino el entorno, pues para el que se mueve en bici o hace entrenamiento de bicicleta, retomo las palabras de un youtuber, de Ivonne Sugasti. Paraíso ciclista aquí, digo, porque tenemos desnivel por todos lados. O sea, en la ciudad misma, pero si sales a los alrededores, o sea, sigues teniendo retos, ¿no? O sea, porque hay que escalar. Sí. Entonces, eso te da herramientas a ti, ¿no? O sea, como para decir, hoy salimos para este lado, o tenemos por ahí un falso plano, ¿no? Sí, depende ahora sí el programa que tú traigas, ¿no? Pero, por ejemplo, infantiles, que es lo que me estoy enfocando ahorita, a veces no necesitamos tanto el subir y bajar como buscar un plano para empezar a trabajar con ellos. Ya después que van creciendo, pues sí, se busca un poquito más el desnivel porque lo empiezas a encontrar en las Olimpiadas, que en la Juvenil A. Pero sí, al principio, algo que nos apoye es un poquito más plano, buscar lugares. Claro que Jalapa para la Elite y para todos los demás, para Juvenil B y C, es formidable, sí, porque tienes para arriba 2.400 en menos de una hora, para abajo en una hora estás a nivel de mar. Entonces puedes trabajar perfectamente bien un programa de trabajo amplio y para llegar lo mejor posible, ¿no? Siempre y cuando tengas una competencia fundamental, porque todos queremos competir y todos queremos trabajar y todos queremos entrenar para la competencia que sigue, pero a veces no es el plan de trabajo. A veces las competencias que siguen son competencias que tienes que pasar nada más, pero tu meta es la Olimpiada Nacional en los juveniles, estoy hablando de los juveniles. En cambio en la Liga es diferente, porque la Liga ya tiene que trabajar para sus carreras que vienen y cuáles son sus metas a llegar en lo que va a hacer. Entonces Jalapa te permite hacer todo ese plan de trabajo perfectamente bien. Yo creo que Veracruz ahorita, por ejemplo, que fuimos al Nacional Infantil, que entramos entre los primeros 16 para abajo, pues estamos demostrando que estamos a la mitad, ¿no? Que nos falta mucho trabajo que hacer. Pero sin embargo, Veracruz hace un rato atrás había estado entre los primeros 10 o primeros 8, que era lo que íbamos trayendo. Entonces, ahorita estaba creciendo el ciclismo, más el de ruta que se había perdido tanto. Se están haciendo buenas carreras, se están haciendo varios eventos y eso motiva a los chicos a seguir entrenando. La apertura que tenemos en el velódromo, varios equipos, y que la verdad los invitamos a que se acerquen porque ahí te está dando un nivel un poquito más alto, es muy buena. Entonces, gracias a eso, el nivel competitivo de Veracruz está creciendo. En esta Olimpiada se va a ver el trabajo que se está haciendo en un año, ¿no? Estamos hablando de que el año pasado en la Olimpiada pues veníamos
sin un plan de trabajo, sin un apoyo efectivo, y hoy se ve. Entonces las autoridades del Instituto Veracruzano del Deporte están apoyando, y creo que ese crecimiento que se va a ver en esta Olimpiada que viene es precisamente gracias a la apertura y al apoyo que se le está dando al ciclista. Entonces sí está creciendo, hay muchos jóvenes, nosotros ahora sí como organizadores, pues somos muchos los que hacemos esto, tenemos que darles más eventos competitivos a Veracruz para poder crecer. No es lo mismo decir una ruta. Por ejemplo, acabamos de hacer la Vuelta a Chahuapan, que son 90 y tantos kilómetros, pero la altura y subes y bajas a desnivel de mar, bueno, es algo grandioso. Esa es una ruta, eso es lo que te vas a encontrar afuera. Claro. Lo que te vas a encontrar aquí cerquita, Puebla, vas a Tlaxcala, lo vuelves a decir, Tlaxcala, subes y bajas, o sea, 100, no sé, desniveles. Entonces, aquí esas rutas son las que hay que empezar otra vez a darle al veracruzano. Oye, hablando de un mapa, digamos, de Veracruz, mencionas Chahuapan, pero ¿qué otros lados? Por ejemplo, aquí uno puede decir, y tienes una en Puerta para subir a Perote, ¿no? Es exigente porque es, mucho, digamos, no es un trayecto, digamos, largo, pero en el ascenso te exige muchísimo, ¿no? ¿Qué otros puntos de Veracruz podrían ser interesantes como para decir, mira, este es el mapa de lo que se podría decir norte, centro y sur en Veracruz? ¿Cuál sería? Bueno, por ejemplo, tenemos ahorita la de Cinco Palos, y es algo que no hemos explotado. Ahí se hacía una cronoescalada que empezabas en un desnivel aproximadamente de 1200 y llegabas a 2000. Estás para arriba. Y eso te ayuda mucho. Ese sería algo que podríamos explotar y decir que aquí en el mapa nos ayudaría mucho. La exigencia de esas carreras. Para arriba, yo no te hablo muy lejos porque mi contorno ha sido el centro, ¿no? Okay. Entonces, en Perote hay muy buenas carreteras. Está Humeros, no tanto que tenga mucho desnivel, pero sí la altura en que trabajamos. El cuerpo a veces necesita ese espacio para cuando vas a otros lugares. Si tú vas para abajo, se hizo la de Jalapa, Cardel, Jalapa. Esa clásica de... Es lo cierto. Veracruz, Alvarado, Veracruz, tiene su encanto, ¿no? Porque pues vas sobre la costa y el viento... No es que te acompañe, más bien se resiste a que tú avances, ¿no? Sí. Y ahí el ciclista también puede empezar a tomar esa maña, ¿no? Para sí, poder... pero acuérdate que si tú vas de ida y el viento te pega, te lleva. Pero si tú vienes de regreso... Por eso digo, no es tan compañero, porque de repente te traiciona, ¿no? Así es, tanto. Y esas carreras, lástima que se perdió, ¿no? Pero esas carreras eran de las más importantes a nivel país. Entonces mucha gente venía de fuera. Hemos tenido la oportunidad de platicar con muchos chicos ahora que tuvimos la última carrera y me decían eso, profe, yo me acuerdo de usted de la clásica, yo me acuerdo. Bueno, ojalá la recuperen porque esa es muy importante para Veracruz. Creo que es la reina de las carreras que tenemos aquí en Veracruz y si se llega a recuperar, híjola, va a ser un triunfo muy grande porque eso nos daba... Entrenábamos para esa carrera yo creo que 4 o 5 meses antes, porque sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Ya. Entonces, oye, esta de Cardela a Jalapa, como entrenador, ¿tú cómo la miras? ¿Qué te da esa carrera? Bueno, te da mucha fuerza para arriba, porque llegas a Cardela y empiezas a subir, y es subir. Y es otra ventaja, porque de bajada, entonces aprendes. ¿Qué es lo que muchos decían? Oye, es que de bajada cualquier baja. No, en pelotón no es fácil bajar. Ahí tienes que aprender a llevar tu línea, tienes que aprender eso es lo que a ellos se les enseña cuando vas. Y bajan unas velocidades, esta vez bajaron a una velocidad de 70 y tantos kilómetros, me enseñaban su Garmin, bajaron a 77 kilómetros por hora. Entonces ahí aprendes mucha técnica, cómo bajar, cómo agarrarte, cómo cubrirte. Son muchas técnicas que se aprenden bajando y subiendo. Pues ya vas un poco agotado y empiezas a subir. ¿Cómo subir? ¿Qué pasos usar? Cuando te sientes mal, cuando te
Dice uno, le da la flaca, qué hacer. Todo eso lo aprendes para que cuando tú salgas ya no tengas ese problema. Por eso es que se trata de buscar ciertas carreras en diferentes formas para que eso que aprendas cuando sales ya a una olimpiada, pues tú sepas ya rodar, ya no tan fácil te ganen por un problemita de, por ejemplo, de que te dé la flaca. Ya sabes qué hacer, cómo recuperarte. Entonces son técnicas que se van usando y la verdad bajar a 77 kilómetros por hora pues no es fácil. No, se bajó muy duro. De entrada hay que tener valor para hacerlo, ¿no? Así es. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo le agregaría que el corredor conforme se va haciendo más experimentado, puedes decir, bueno, pues veo que el puntero no está atacando tanto, ¿cómo está? ¿Cuántos vienen con él? Si alguien le brinca a romper el pelotón, bueno, pues no me representa peligro que se vaya, o hay que atacarlo, ¿no? Sí, eso es de antes de la salida, ¿no? Sabemos quiénes son los fuertes, sabemos quiénes son los gregarios, entonces tú cuando vas tú solo tienes que cuidar, ya sea en las bajadas o en las subidas, al que sabes que van a trabajar para que llegue mejor, ¿no? Entonces cómo acomodarte, cuando atracan los gregarios, no desgastarte en ir por ellos, porque tú sabes que van a llevar al otro compañero que es el más fuerte. Pero eso ya lo tiene que ver el entrenador y hablar con sus chicos para que ellos sepan cuidarse y llegar lo mejor posible, ¿no? Entonces, sí es verdad, es mucha la técnica que también se tiene que hablar con ellos para que aprendan, para que cuando ellos corran como equipo Veracruz sepan hacer ese trabajo. Oye, hoy que hay tantas cosas para el ciclismo, esta cuestión novedosa del gravel, la montaña que hoy día se corre más en circuitos, ya no es tanto como que de un punto a otro, sino ya tienes un single track ahí para poder trabajar, muy técnico en algunas ocasiones. Obviamente con la de ruta hablamos que hay mejoras en los frenos, en los cambios, por ejemplo, con los cambios, si a ti te dieran a escoger en un cambio electrónico o uno tradicional, ¿con cuál te quedas? Bueno, yo siento que para competir el tradicional es lo mejor. A veces el electrónico tiene defectos, como toda máquina, y eso te perjudica. Y creo que por ahí no está permitido mucho el electrónico todavía. Entonces, el normal y enseñarles a los chicos a que sus piernas sean las que trabajen el piñón y que no sea el piñón el que trabaje las piernas. Oye, en este año es muy importante porque a lo mejor, pues no sé si o seguramente sí te debió tocar algún ciclista que dijera, profe, pues métale más de 53 dientes, yo sí puedo, pero tú lo tienes que aterrizar o decir, sabes que sí va a poder, con un piñón de ese tamaño, con un plato de ese tamaño, es difícil que de repente un ciclista te acepte que tiene que ser más humilde en ese aspecto y no llegar para que todo el mundo lo vea, lo que está moviendo. Sí se puede, siempre y cuando lo trabajes con mucho tiempo de anticipación. Yo soy enemigo de cambiar un plato de una carrera para otra. Yo soy enemigo de cambiar hasta de bicicleta. De mañana corremos y oye, mira, te traigo una bicicleta de millones de pesos y tú tienes una de 10 pesos. Soy enemigo de eso, porque todo se tiene que trabajar antes. Todo lo tienes que acostumbrar al cuerpo a usarlo. Y cuando tú quieres cambiar un plato 53 a un 55, hay chicos que corren con 60, 58, pero es gente, no sé si viste ahorita a del Toro precisamente, que cerró con un plato 58, creo. Entonces, sí se puede, pero es trabajar. Y depende, si tú vas a una carrera donde sabes que tienes varios desniveles y varias subidas, pues no vas a meter un plato 58, te quedas con el 53 o 52. Si es una carrera en plano, pues entonces si estás trabajado puedes usar un 52. Y sí hay muchos chicos
que quisieran tener un plato más grande, pero a veces el terreno donde nos vamos a medir tenemos que saber cuál es el que nos beneficia a nosotros como corredores para poder usarlo, ¿no? Pero sí se puede. Y es más, en las pistas se ha usado arriba de 60 ya los platos y bueno, dan unas velocidades tremendas. Oye, ¿y tú estás de acuerdo en ese cruce entre que pues un ciclista de ruta diga, bueno, pues me gusta de repente meterme en una carrera de mountain bike, o al revés? Fíjate, yo siempre lo he dicho y creo que es lo que muchos hemos visto. Yo siempre le he dicho que uno de montaña bajarse a una de ruta le es fácil, pero uno de ruta subirse a una de montaña le cuesta un poquito más. Entonces tienes que aprender, ¿no? Es técnicas diferentes, claro, es cardio diferente, es manejo diferente, o sea, son muchas cosas de una ruta para la montaña. En cambio, de la montaña para la ruta es un poquito más fácil. No digo que sea fácil, pero sí es un poquito más fácil poder hacerlo. Entonces, muchos de montaña, cuando teníamos a Miguelito Sosa Palma hace, no recuerdo, 12, 13 años, que se metía a las de ruta con una de montaña y les ganaba. Entonces es fácil, vuelvo a repetir, no es que sea fácil, pero es más fácil que uno de montaña baje a que uno de ruta suba, ¿no? Al agarrar la ruta, tú siempre estás en un cardio y llegas a la montaña y tenemos... Sí, tienes muchos cambios, ¿no? De ritmo. De ritmo, entonces eso es lo que a veces nos perjudica, pero el de montaña sí a veces sí es más fácil correr una de ruta, eso siempre lo he comentado y creo que es mi punto de vista, ¿no? Oye, Carlitos, podemos seguir platicando un montón de tiempo, sí. Ya estamos prácticamente por despedir el programa. ¿Cómo definirías al ciclismo en un concepto para ti? Bueno, ahorita es uno de los deportes por Del Toro que más están dando auge, ¿no? Entonces para mí el ciclismo es el deporte a seguir, es el deporte a darle, es el deporte que nos puede sacar de muchos vicios, el deporte que nos puede sacar también de muchas enfermedades. La mayoría de los que hacen el deporte de ciclismo, sinceramente, no tienen unas enfermedades como ahora que hay lo del cáncer, que el azúcar, o sea, tantas enfermedades. Preventivo. Sin embargo, sí, gracias a Dios esto nos ha ayudado mucho porque es mover todo el cuerpo. El ciclismo no nada más mueve la mitad o los brazos, las piernas, no. Aquí se mueve todo el cuerpo, aunque no se dan cuenta. Hay que trabajar abdomen, hay que trabajar espalda baja, espalda alta, brazos, fuerza, piernas. Entonces mueves el cuerpo y eso te ayuda mucho. Entonces yo creo que ahorita el ciclismo, con el auge que tiene con Del Toro, ojalá la gente voltee a verlo y sinceramente es de los mejores disciplinas que hay ahorita en el deporte. Carlitos, te agradecemos mucho la presencia, la plática, y yo creo que tendremos que hacer al menos unos 2-3 programitas más para empezar a platicar de más cositas que tiene el ciclismo, y bueno, pues reconocer el trabajo que has hecho, sobre todo con los niños, para encauzarlos con una bicicleta, y que bueno, pues rueden por Veracruz y más allá de nuestro estado, ¿no? Te agradecemos mucho, y que sigan los éxitos en la bici. Muchas gracias. Bueno, señores, una parte pequeña de un gran entrenador de ciclismo que ha tocado a muchas generaciones de chiquillos que hoy día pues están rodando en alguna profesión o por otro lado, pero que pues pasaron por el señor Carlos Cortés con una bicicleta. Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos para la próxima.